Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Acomodémonos un momento, por favor. La primera fiesta de Corpus Christi, con el santísimo cuerpo y sangre de Cristo, empezó hace unos buenos siglos atrás, unos buenos añitos atrás. Y según cuentan históricamente, había un personaje, un sacerdote católico, que tenía dudas sobre verdaderamente en ese pedacito de pan, que no es más que harina blanca, harina con la que se hace el pan, que uno se come con chocolate, con café, cuando tú lo mojas por la mañana para irte a trabajar o para estar en casa, pero sin levadura. Es harina blanca con agua, eso se tuesta, y hay muchísimos, inclusive monasterios de monjas, que se encargan de hacer eso y distribuirlos en las parroquias que lo piden, y así tenemos las que se llaman las hostias. Hostia cuando está consagrada y formas cuando no están consagradas todavía. Resulta que este sacerdote tenía dudas y decía, pero esto yo lo veo, es harina con agua tostada y se hace como una especie de tortillita blanca, que es lo que nosotros comulgamos, pero ya no la tortillita pelada como tal. Él tenía tiempo con esta duda mientras celebraba la Santa Misa y decía, Señor, yo lo hago por fe, pero ¿estarás tú presente ahí? Dame una señal, hazme mueca por lo menos para yo saber que hay algo. La historia es que un día normal, común y corriente, él se fue a celebrar misa normal, siglos atrás, y resulta que en el momento de la consagración, las palabras de consagración empiezan justamente con la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo, y cuando el sacerdote toma en sus manos la hostia no consagrada, sino que se consagra en ese momento, tomen y coman todos de él, de lo que sigue, y después la copa con un poquito de vino. Y en ese momento, justamente el pedazo de hostia se le convirtió en un pedazo de carne, sangrando. Y cuando él ve esto, él dice, o me puse loco o me fumé una verde. El asombro fue tal que, como era en latín que se celebraba la misa y todo esto, en el momento de la consagración, él gritó Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. De ahí viene la tradición de Corpus Christi. Y resulta que levantó el pedazo de carne que se convirtió en el momento, un milagro eucarístico, que hay muchísimos, y lo levanta y la gente lo ve y todo el mundo empieza a llorar y sacan en procesión este pedazo de carne sangrando, le llevan al Papa esto y se dan cuenta, aquí pasó algo, empiezan los milagros, las sanaciones, las curaciones, y ahí empieza cuando el Papa de ese entonces dice, necesitamos nosotros no olvidarnos que detrás, dentro, misteriosamente, de ese pedacito de hostia está Jesús, Eucaristía, su presencia sacramental. Vamos a hacer todos los años una procesión sacando el Santísimo por las calles para recordarnos a nosotros que Jesús no se ha ido, sino que se ha quedado invisible, escondido en ese pedacito de hostia consagrada. No quiero alargarme porque como tenemos la parte final con la Eucaristía, Jesús Eucaristía, con la custodia, paseándola por la iglesia, bendiciendo la comunidad presente acá, y los que están en sus hogares también, que sean parte de esta bendición. No me quiero alargar, pero el tema de los milagros eucarísticos es apasionante, apasionante. No porque tú y yo necesitamos evidencias para creer, pero de vez en cuando el Señor da esas evidencias, esos famosos milagros eucarísticos, es importante poner atención. En las redes está, en YouTube sobre todo, hay documentales científicos. Hay un famoso doctor, médico de verdad, argentino, que tenía dudas recientes, un par de añitos atrás. Y él tenía dudas sobre estos milagros eucarísticos. Y él se propuso desacreditar los milagros eucarísticos de la Iglesia Católica. Y resulta, sin más para acá ni más para allá, que él empezó a investigar como científico, como médico, la no probabilidad de que eso fuera real, es decir, cómo desacreditar un milagro eucarístico. Y se dispuso en un milagro eucarístico que hubo en Argentina, no hace mucho tiempo, reciente,
Él se propuso como científico, porque todo milagro tiene que estar abierto a ser cuestionado e investigado, y él se propuso decir, bueno, yo quiero ser el científico, el médico, que se encargue de investigar si fue un pedazo de carne de pollo que le pusieron ahí ensangrentado o qué será. Curiosísimo. En la iglesia, aparte de este milagro eucarístico que hubo en Argentina, que este médico empezó a investigar para desacreditarlo, han habido muchos milagros eucarísticos, muchísimos. Y hay algo muy curioso. El milagro que pasó en la ciudad de Bolzano, en Italia, siglos atrás, si tú vas a esa iglesia en Bolzano, donde hubo ese primer milagro eucarístico, en la parte del altar, como donde está la cruz, ahí tiene una especie de copa grandota, con el pedazo de carne de siglos atrás, igualito como que fue ayer que pasó. Y tú dices, ven acá, pues si es carne, y le han hecho estudio, tiene que podrirse. Ahí está el milagro, de que rompe las cadenas de las leyes de la física, y que no hay una explicación científica. Y curiosísimo, este doctor, ¿qué hizo? Rapidito, tomó una muestra de ese milagro eucarístico que hubo en Argentina, una muestra, un pedacito, y lo mandaron a investigar aquí en Estados Unidos sin decir de qué era. Simplemente queremos saber un examen patológico profundo de ese pedacito de carne, de qué es, a quién pertenece y todo lo demás. Hicieron la investigación y cuando mandan los resultados, vaya sorpresa. Le dicen, es curioso porque ese pedacito de carne que ustedes mandaron de Argentina a revisar aquí en Estados Unidos es un pedazo de corazón humano. Y la persona que murió, porque se supone que murió, sufrió mucho y se desangró completamente. Fue una muerte muy cruel. ¿Quién fue esa persona? Oh, bueno, es un examen patológico que estamos haciendo, al punto de que hasta el tipo de sangre de la persona a quien pertenecía ese corazón, le dijeron, es sangre AB positivo. Curioso. En todos los milagros eucarísticos coinciden en que cuando analizan el pedacito de carne que sale que es de corazón, el mismo tipo de sangre, el mismo tipo de muerte, sin ningún científico saber la relación que hay entre ellos. Al punto que este hombre no se complace con eso y dice, no es suficiente. Y sigue investigando, de que al final la ciencia no tiene explicación para decir de dónde vienen estos milagros, cómo siguen ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Y al final este doctor, que tenía toda la intención de desacreditarlo, es uno de los pioneros en la Iglesia Católica hoy de dar conferencias sobre la realidad y la veracidad de los milagros eucarísticos. Para nosotros puede ser, bueno, sí, la comunión, los niños que recién se han preparado para la comunión, nosotros los que recibimos la primera comunión hace años, hace siglos, algunos de nosotros. Y muchas veces nos quedamos en la foto bonita, nos quedamos en la primera y última comunión, que es algo que se da mucho, mucha preparación, muchas fotos, muchos vestidos para la primera comunión, y jamás traemos al niño a la iglesia para seguir comulgando. Es una realidad no solo del Sagrado Corazón, San Francisco de Asís, nuestra parroquia, sino en todas partes. Vemos ese paso como una graduación. Ya yo tengo lo que yo quiero, ¿para qué más? Y ahí viene el punto en el que voy a tomar 2 minutitos brevísimos para hablar de los abusos eucarísticos que cometemos nosotros muchas veces, hermanas y hermanos, por ignorancia. Abusos eucarísticos no solamente de los fieles, de los laicos, sino incluso de muchos hermanos sacerdotes. Aquí cerquita, en una diócesis, lejos de aquí, cerca de allá, hace poquito tiempo, una manera que se nos ha metido un modernismo de querer cambiar el evangelio, diciendo, si Jesús estuviera hoy, Jesús hiciera esto. Él dejó dicho lo que nosotros debíamos seguir y nos dio las herramientas que necesitamos para nuestra salvación. Pero hoy en día queremos nosotros modernizar el evangelio. Y en esa diócesis vecina, por ahí, se metieron un grupo de curas. Oh, mira, si Jesús estuviera hoy para los niños de primera comunión, Él no le diera hostia. ¿Qué significa eso? Él le consagrara Coca-Cola con galletitas Oreo. Y empezaron a celebrar misas con galletitas Oreo y con Coca-Cola. Porque Jesús moderno que tenemos en la mente haría todas las barbaridades que a mí se me ocurren como ser humano. Y así se inventaron un sinnúmero de abusos litúrgicos que tú dices, ven acá, ¿y a dónde vamos a parar?
Todo lo que se me ocurre a mí, se lo implanto a la iglesia y vengo con esa idea de, sin conocer el tesoro que tenemos, el que el Señor nos ha dado, por el cual dio la vida, queremos cambiarlo sin ni siquiera conocerlo. El testimonio de los mártires, hombres y mujeres que por creer en Jesús de Eucaristía le volaban en la cabeza como nada. Los usaban los romanos, que no había electricidad en ese tiempo, como antorcha, le pegaban fuego, le pegaban a un poste de luz para que iluminara las carreteras. Por creer que Jesús, lo que promete en ese evangelio, que quien no come su cuerpo y su sangre no va a tener vida, dieron su vida por esto, por creer en esta fe. Nos pasa a nosotros que muchas veces por la pobre catequesis que hemos recibido, nos metemos en la fila, eso es para todo el mundo, métete todo el mundo para allá. Cuando vamos a recibir la comunión, muchas veces, cuando te dicen el cuerpo de Cristo, muchas gracias. No, espérate, no es gracias, amén, significa yo así lo creo. Amén en hebreo significa, si tú me dices que es el cuerpo de Cristo, yo decir amén es que así sea, así lo confirmo. Y será con niños recién preparados de primera comunión, cuerpo de Cristo, amén, no. Se quedan callados y se van por ahí como que fue una galleta Oreo que recibieron. Me ha tocado a mí personas que se paran sin saber, que mandan el niño, métete en la fila, y no le explican. No has hecho la primera comunión, si vas a recibir la bendición, tú cruzas tus brazos para que no te den la comunión. Ustedes no se imaginan las primeras comuniones que yo he dado a muchachos que se meten en la fila y vienen con la boca abierta y tú le das la comunión. Y después vienen, te la sacan la hostia de la boca. Padre, que no he hecho la primera comunión. ¿Y quién lo manda? Es nosotros tener cuidado y delicadeza por un misterio tan grande que a mí como sacerdote me queda grande y ninguno de nosotros lo merece. No es yo irme al extremo, soy el espadachín y se ve a una persona que yo creo que no la puede recibir, lo saco delante de la gente, muévase de ahí que usted no puede. Si usted se come la comunión, se la traga, sabiendo que no está preparado, se traga su propia condenación, dice San Pablo, no lo digo yo. Entonces para mí no es yo convertirme en el espadachín de la justicia, de yo decidir quién comulga y quién no. Si yo me cae bien, te saco de la fila. Y hay lugares donde se da eso, señores. Ahora mismo el problema grandote que tenemos es cómo usamos el cuerpo de Cristo como una arma en contra de nosotros. O que si recibir la comunión en la boca, que si recibirla en la mano, parroquias aquí en la Arquidiócesis de Nueva York, ¿dónde? Porque el párroco no quiere. Van a decir, padre, que usted vino encendido en candela. No, es sencillamente para saber nosotros. La regla de la Arquidiócesis que el cardenal Dona nos ha dado a los sacerdotes, a los párrocos, es dele la comunión donde la persona quiera recibir. Y tenemos dos extremos. Sacerdotes que son tan celosos que le niegan la comunión a la gente porque no la recibe como ellos quieren. O si tú vienes a recibir en la boca, yo no se la doy en la boca ni a la madre que me parió. Ponga la mano, si no le doy la bendición y se me vaya aquí. Y el otro extremo también. ¿Cuál es el punto medio? Donde la persona con reverencia la reciba. Ahora, tú me preguntas a mí, claro, el ideal es en la boca. Pero si viene una persona en la mano con reverencia a recibirla, ¿cómo yo lo voy a decir? Porque a mí no me gusta, no te la doy. Entonces, hermana y hermano, para ti y para mí no es irnos a los extremos. El extremo de que es una galletita que me ha tocado ver, no aquí en otra parroquia donde he estado. Tú le das la comunión a la abuela o a la mamá, se la lleva en la mano, lo normal es comulgarla ahí delante del sacerdote, del diácono o del ministro y seguir a tu camino, donde vas, a tu silla, a tu banca. Se lleva una comunión en la mano, la reparten a los nietos y todo el que está al lado da un pedacito. Señores, que se da. En toilets, en los baños, van y la escupen también. Ay, que no me gusta. Y cuando vemos todo eso, llega un momento que tú dices, espérate, o estamos fallando en la catequesis que estamos dando, o estamos parando a comulgar como que es galletita de leche, venga todo el mundo en la Semana Santa y como galletita con habichuela con dulce. Es Jesús, que tú y yo con nuestros ojos no lo vemos, pero que una persona endemoniada sí lo ve. A un endemoniado, una persona que tenga una posesión diabólica, tú le pones una hostia no consagrada y la tiras para arriba y juega con ella. Y tú le presentas una hostia consagrada y se revuelca como una culebra porque puede ver lo que tú y yo con nuestras limitaciones no podemos ver. Jesús en Eucaristía, que en cada misa, dice la doctrina católica, se repite el sacrificio de la cruz. Más allá de la debilidad del sacerdote, que todos tenemos las nuestras,
Ahí se hace presente el Señor, se unen el cielo y la tierra y tú y yo somos parte. No es una fiesta privada mía con el Espíritu Santo en el altar. Recuerden que en el ofertorio se dice, este sacrificio mío y también de ustedes, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por eso la participación en una liturgia siempre debe ser activa, no como yo estoy en el cine viendo una película, lo que está pasando. Yo estoy viviendo porque ese sacrificio se está ofreciendo de nuevo por mí. Jesús muere en cada misa, en el altar, se parte, se reparte y se comparte en cada Eucaristía. No estoy en condición de recibir al Señor. Ay, ¿qué van a decir si no me paro? Ah, ¿qué te importa más que dirá la gente que el que dirá Dios? Señor, no te puedo recibir. La oración que hay de comunión espiritual. Señor, en este momento no estoy preparado, no estoy preparada, pero ven a mi corazón. Por eso para nosotros en un día como este, más que alar los moños y reclamar cómo no hacemos las cosas, es volver a descubrir, a redescubrir el amor por Jesús, que se hace presente y se ha quedado para alimentarnos. No solo de pan, como dice la lectura de hoy, sino con la presencia de Él. Con esto termino. A los cristianos en los primeros tiempos, los primeros siglos, eran muy incomprendidos. ¿Por qué? Porque las reuniones de la Santa Misa eran grupos pequeñitos y lo hacían en casas, no había iglesia, había persecución, no había un edificio público. En una casa de familia se trancaban, celebraban la fracción del pan, que es la Santa Misa, pero escuchaba a la gente afuera, oye, que se van a comer el cuerpo de Cristo, son caníbales, se comen una pata y una mano de Jesucristo. No. Y ese mal entendimiento que había llevó a muchísimas fábulas e historietas de que los cristianos comían gente, se chupaban a los niños, bebían sangre, porque no entendían que el cuerpo y sangre de Cristo no es tu morder un dedo, sino tú recibir y ser parte del mismo sacrificio que Él celebró en la noche de la última cena. Con pan y vino que consagrado en su nombre, ya no son pan y vino, sino que son su cuerpo y su sangre que Él da para sostenernos en el camino. En el camino nos cansamos, en el camino necesitamos recuperar las fuerzas perdidas. Y es un día como hoy que se recuerda ese aniversario de ese primer milagro eucarístico que está documentado, aunque el primer milagro fue en la última cena, a través del cual el Señor dio señal de que Él está presente y real. ¿Te falla la fe? No te preocupes, a mí también. Y por eso cada vez que yo elevo la hostia, que me doy cuenta quién está delante, en silencio, yo digo en voz alta, digo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Porque nos falla, y especialmente nos falla cuando más la necesitamos. En el momento de la elevación de la hostia consagrada, del vino consagrado que se convierte en sangre, es el momento para tú pedirle a Él, que es Él que está ahí, Él y tú. Él me mira y yo lo miro. De decirle, Señor, ven a mi corazón. Es el momento más grande cuando se paraliza el tiempo y cielo y tierra se unen y tú y yo somos parte de ese evento, no de una película, sino de tener a Jesús tan cerca de nosotros que lo podemos hasta tocar. Que nos ayude a nosotros en esa fe que nos falla. Y vuelvo diciendo con esa frase que muchas veces ya les he repetido a ustedes. El Señor ha dado milagros y lo sigue haciendo. Pero si mi fe necesita de milagros, es una fe no débil, una fe raquítica. Por más milagros que hayan, siempre es su palabra, su promesa, le creo a Él. Cuando mi fe necesita ver para creer, significa de que no, estoy lejos. Señor, dame la fe que necesito para que me sostenga en el camino. Para quien no cree, no importa los milagros que pasen, no creo, estoy cerrado. Pero para quien cree, no hacen falta milagros, porque solo la palabra del Señor es suficiente para decir, en tu nombre lanzaremos las redes. Que nos dé la gracia a nosotros de mirarlo a Él y de no distraernos en el camino. Que nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Guardemos, por favor, un segundito de silencio, un momento de intimidad para poder decirle al Señor, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe.